El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, del cual nació Jesús llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba de estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Precisamente la Sagrada Escritura nos habla de un momento difícil para San José. Podríamos decir que San José en términos actuales estaba comprometido ya con la Virgen María, nada más faltaba pues ahora sí que la ceremonia, la más importante, el acompañamiento de la casa de cada uno a donde iban a vivir, que era parte de esta ceremonia de los desposorios. Y pues es interesante porque dice, a ver, era un hombre justo, y ante la situación decidió dejarla en secreto. ¿Por qué? Si San José lo hubiera denunciado, pues apedreaban a la Virgen, tristemente. Entonces, a ver, pues José, perdón, eh, dice, no quería dejarla en evidencia, dejarla en secreto. ¿Eso qué significaba? Pues que de alguna forma él se echaba la culpa. Y ahí iban a decir, él la dejó. Y pues bueno, pues al menos ya no le hacía nada a ella. Pero ¿por qué esta decisión era la justa para él? Porque de alguna forma en San José estaba la duda humana, que era normal. Que pudo haber pensado, ¿me habrá engañado? Pues quizás, no lo sabemos, quizás. Pero también, haciendo una reflexión, reflexiones que hacen sobre San José, también decían, a ver, José, hombre justo, conocía a María. Entonces, de alguna forma, podría ver como imposible el que lo hubiera engañado. Y José también era conocedor de las Escrituras. Entonces, era posible, muy posible que José en esa justicia supiera que se encontraba ante el misterio, ante lo sagrado. Y entonces, hay por ejemplo un capítulo en el Antiguo Testamento donde pues el pueblo de Israel va llevando el arca de la alianza. Y entre que la van llevando, se empieza a hacer de lado y está a punto de caerse, pues dos personas que iban junto, ¿qué fue lo que hicieron? Pues la detuvieron y por tocarla murieron, porque no eran dignos de entrar en contacto con lo sagrado. Uno diría, bueno, pero pues iba a caer. Pues sí, pero de alguna forma Dios mostraba un signo, no somos dignos de estar en contacto con lo sagrado, salvo de las maneras que Dios lo dispone por misericordia, por medio de su iglesia. Entonces es posible que José haya pensado, estoy ante el misterio, estoy ante lo sagrado, no soy digno. Y ante esta duda razonable no voy a exponer a María. Entonces mejor la dejo en secreto, porque no puedo estar frente al misterio. Y ahí es cuando Dios le revela en esa justicia, en esa buena disposición, no tengas miedo, no temas de recibir en tu casa a María. Es decir, no te preocupes, puedes estar ante el misterio. Es más, te vas a volver custodio del misterio. Lo nombró administrador de su casa y de todas sus posiciones. Entonces, en ese juicio correcto, en ese juicio en orden al misterio de San José, pues es que toma esta misión tan grande, misión que adquiere para con toda la iglesia. Entonces por eso tenemos a San José como patrono de tantas cosas, patrono de las familias, patrono de los papás, patrono de los seminaristas, porque pues le tocó ahora sí que el seminario con Jesús, con el mero mero de todos los sacerdotes, patrono universal de la iglesia, patrono de los obreros, en fin, entonces fue esa docilidad a las cosas de Dios que lo llevó a todo esto. Y quisiera también, pues, compartir algunas orientaciones, pues ahora que de alguna forma pues todo va tendiendo
por así que al homeschooling, al home office y a todo lo que tenga que hacer en casa, es bueno pues conocer pues qué es lo que nuestros pastores nos van diciendo. Primero pues pidamos mucho por ellos, pidamos mucho por el obispo. Don Víctor externaba su preocupación. ¿Qué vamos a hacer con nuestros fieles? Nos preocupan nuestros fieles. Me lo dicen, Señor, no nos abandonen, nos están abandonando y no queremos eso, pero en el juicio prudencial pues hay que tomar medidas para cuidar a los fieles. El cuidado de la salud también es un mandato de Dios. Nuestro cuerpo es un templo vivo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo. Entonces ahí el señor obispo pues ha tenido que tomar determinaciones. Entonces pues sí, eh, ha tenido que disponer que las misas dominicales sean en privado y que pues hay esta opción para los fieles pues de participar de la Santa Misa pues por los medios virtuales, televisión, radio, internet. De hecho, la misa de la arquidiócesis se va a transmitir a las 12 por televisión. También para quien guste, la página de la Basílica de Guadalupe transmiten todos sus actos litúrgicos, las laudes, el rosario, la misa, que son opciones en la de la Arquidiócesis de México. Y entendamos que es una medida provisional, porque uno dice, ay, pues ya vi que es más cómodo en casa la misa. Pues no, ya una vez que pase esto, hay que ir en comunión con toda la iglesia. Ahora, es normal esta preocupación de, sobre todo de los fieles, pues, bueno, ¿y la comunión? Es normal, es entendible, claro que sí. Días vendrán en que se les quitará el esposo y entonces sí ayunarán. Eh, ¿Esto qué nos permite? Por un lado, bueno, tener claridad. Don Víctor ha dispuesto que no se cancelen las misas entre semana. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, los párrocos tendrán que hacer los juicios prudenciales, ver en qué horarios es prudente que participen los fieles, pero guardando las medidas de prudencia. A ver, sin que se llenen, guardando la debida distancia entre los fieles, sin que haya contacto entre ellos. Entonces, o sea, que sepan eso, que eh, permanece esta opción para poder recibir la Santa Comunión, pero con las medidas de prudencia. O sea, cuidando las medidas de prudencia. Quizás quien, digo, no hay ninguna prohibición en ese sentido, pero quien diría, bueno, quizás yo iba a misa diario, bueno, podría ir alternando, asistir para que pues no se llene mucho y la gente pueda ir, pues yendo a recibir este alimento, este pan eucarístico. Y ahora también este ayuno que nos puede de alguna forma hacer ver en la iglesia, unidos en el cuerpo místico de Cristo, sentimos con la iglesia y eso implica que claro que nos alegramos con el que se alegra y sufrimos con el que sufre. Y tristemente hay cristianos que por la persecución no pueden ir a misa porque es peligro de muerte o porque no hay sacerdotes. Decía San Juan Pablo II en un documento, Iglesia de Eucaristía, que había lugares en las persecuciones donde no había sacerdotes y ¿qué es lo que hacían los fieles? Ponían las vestiduras sagradas sobre el altar y se ponían ellos a recitar las oraciones de la misa. Y cuando llegaban a la consagración, se callaban y la decían en su mente, como un signo de que solo de boca del sacerdote esas palabras son reales. Y era su forma de pedir a Dios la Eucaristía. En ese ayuno anhelaban. Santo Toribio Romo, por ejemplo, en la persecución aquí en México, sufrió mucho, bastante, y lo dice en su diario. Su dolor más grande no era que tuviera que pasar varios días en el cerro con hambre, mojado y con el miedo de la persecución, era no poder celebrar la Eucaristía. Y se lo decía a Dios, ¿cuánto tiempo más vas a tener este sacerdote tuyo sin poder celebrar la misa? Casi le decía, pues ¿para qué me ordenaste? Era su dolor. Entonces, esto nos tiene que mover a tener un amor más grande por la Eucaristía, a tener un amor más profundo. También el obispo ha dispuesto, bueno, que aquellas celebraciones que se tenían previstas como bodas y bautizos se pueden llevar a cabo, pero de la misma forma. Ahora sí que en cortito. Los novios, los testigos, los papás, y párale de contar. Ahora, no hacen mal si la posponen, no hacen mal. Digo, ya me ha tocado predicar con algunos fieles que han decidido posponer. Y yo les digo, decidan con paz. Decidan con paz. No les vaya a pasar como cuando vamos a un restaurante y estamos entre si elegimos una cosa u otra. Y cuando elegimos otro y el de junto eligió una cosa y el de junto eligió la otra, siempre se ve más rico el que eligió el de junto. Siempre decimos, hubiera escogido lo otro. Siempre que tengamos que escoger va a ser ojitos lo otro.
Entonces, si decidimos una cosa, pues claro que va a venir, mejor hubiera escogido saber, no, decidan con paz por servir a Dios. Una opción que yo les digo, ya decidirán cada quien, a ver, bueno, hagan la boda en cortito y ya después que pase todo primero Dios, hagan una misa de acción de gracias donde renueven sus compromisos matrimoniales y así háganlo con todo, aclarando que por las circunstancias es una renovación de las promesas matrimoniales y pues ahí sí con todo el cortejo que quieran y ya después hagan su pachanga. Compartan. Entonces, pues de alguna forma es pedirle a Dios que nos dé la creatividad para poder seguir adelante con el alimento espiritual en estos momentos difíciles. Y finalmente les diría, pues no tengan temor en expresarnos a los pastores su sentir. No tengan temor. De alguna forma, pues el poder comprender el sentir del pueblo de Dios, pues nos ayuda a ir tomando mejores decisiones. Entonces, no tengan temor en expresar su sentir. Eh, y sobre todo, recemos por la unidad. No hago mal si yo expreso mi sentir a los pastores, a las autoridades de la iglesia que tienen que tomar decisiones, pero junto con eso, rezar por la unidad. Ahora sí que cerrar filas. Sugerir en las decisiones, pero cerrar filas en las decisiones tomadas, porque aquí lo más importante es que esto no nos divida como iglesia. Encomendemos a San José también la unidad de nuestra iglesia. Encomendemos el cuidado de su iglesia y también el cuidado de todos nosotros como fieles, como pastores, para que podamos encontrar una gracia muy profunda en todo esto. Ver qué es lo que Dios nos está pidiendo en esta situación, conscientes de que lo más importante, la vida eterna, esa nadie nos la puede quitar. Es lo que más tenemos que custodiar.